El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. La caída de la dinastía Ming. Número de muertos 25 millones. Clasificación 5. Tipo estado fallido. Grupos enfrentados, cada uno a su aire. Periodo 1635-1662. Escenario, China. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A dos rebeldes, Li Zicheng y Zhang Xiangsong, y un general granuja, Hu Sangui, y a Dorgón, el bárbaro. Otro aspecto negativo, el desplome de la dinastía china. Para muchos occidentales, la dinastía Ming es conocida básicamente por las comedias en las que se la menciona como productora de frágiles y caros jarrones, pero históricamente producía todo tipo de artículos delicados, porcelana, seda, arte y poesía. Aunque hoy en día entre los historiadores está mal visto lanzar juicios sobre el pasado, la dinastía Ming, que significa brillante, está generalmente considerada el punto culminante de la civilización china. Fue la era cultural y tecnológicamente más avanzada antes de que los europeos interviniesen, y la última vez que China fue gobernada por un emperador de etnia china. Guarida de ladrones. Li Zicheng no tenía clara la carrera que debía seguir antes de establecerse como señor de la guerra. Tras pasar la infancia cuidando ovejas, trabajó durante un tiempo en una bodega y después hizo de aprendiz de herrero. Más tarde fue despedido de su empleo como asistente en una estación de correos. Por último, en 1630 se alistó en el ejército chino. En aquel entonces, el norte de China sufría una mortal hambruna. Incluso el ejército vivía al límite de la inanición. De manera que un día, al no llegar las provisiones estipuladas, la unidad de Li Zicheng se amotinó y montó un negocio por su cuenta como ladrones. El gobierno acabó capturando a algunos de los renegados, entre ellos a Li, en 1634. Negociaron un trato para regresar de nuevo a su deber con el ejército fronterizo, pero el magistrado local siguió adelante con su labor y ejecutó a 36 rebeldes. Li y sus hombres atacaron otra vez y se lanzaron a las colinas. En aquellos tiempos las faldas de las colinas estaban infestadas de bandas de forajidos, y las más grandes eran prácticamente soberanas. Li Zicheng acabó convirtiéndose en el jefe de la delincuencia de 3 provincias de las Tierras Altas que delimitaban el extremo norte de la meseta tibetana y que se extendían desde el río Yangtze hasta la Gran Muralla. Le llamaban el Rey Gallardo, no por su desenvoltura, sino por la rapidez de sus ataques. Li peleaba con otros bandidos lo mismo que con las autoridades. Algunas bandas saqueaban las tumbas de la dinastía Ming y encarcelaban a los guardias. Al repartirse el botín, Li exigió quedarse con los músicos eunucos como parte de lo que correspondía, y el rebelde rival, Zhang Xiangsong, accedió pero rompió todos los instrumentos por despecho. Entonces Li se vengó de Zhang y mató a los músicos. Zhang Xiangsong también se había refugiado en el bandolerismo durante la hambruna de 1628. Merodeó durante algún tiempo y después se trasladó hacia el gran valle interior de Sichuan, donde tomó la ciudad de provincia Chengdu, con la matanza general de la población. Era conocido con el apodo de Tigre Amarillo. Al final, Li y Zhang llegaron a un acuerdo y se repartieron China. Li Zicheng se dispuso a extender su territorio hasta el este y penetró en Hunan con un ejército que oscilaba entre 60.000 y 100.000 hombres. En abril de 1642 puso sitio a la ciudad de Kaifeng durante varios meses, provocando la desesperación y el canibalismo entre los defensores. Finalmente, en septiembre llegó un ejército imperial. Temiendo un choque frontal con Li en batalla, el ejército trató de alejarlo rompiendo los diques que retenían las aguas del río Amarillo. El plan funcionó hasta cierto punto. Li abandonó el asedio, pero la inundación resultante arrasó la ciudad. De los 370.000 habitantes de Kaifeng, tan solo sobrevivieron 30.000.
En cualquier caso, el revés de Caen Feng no detuvo la ambición de Li. El día de Año Nuevo, el 8 de febrero de 1644, Li Zixing se proclamó señor de la dinastía Shun, cosa que sin lugar a dudas no fue del agrado del gobernante chino de turno, el emperador Xiongzhen de la dinastía Ming. El último emperador. El 22 de abril de 1644, unos cortesanos desesperados encontraron la puerta de la alcoba del emperador misteriosamente atascada. Tras irrumpir en el cuarto, descubrieron al emperador Xiongzhen hecho un mar de lágrimas. No era solo que el ejército de Li se estuviera aproximando a la capital, Pekín, sino que el gobierno estaba arruinado y no podía pagar a los ejércitos imperiales. Una serie de factores combinados, hambrunas, epidemias, bandoleros, piratas y guerras fronterizas habían consumido el tesoro, mientras que por otro lado, una guerra naval entre los portugueses católicos, principal socio comercial de China, y los holandeses e ingleses protestantes, había interrumpido la afluencia de plata, dejando el tesoro público imperial sin dinero en efectivo. El emperador Xiongzhen no sabía si debía huir de Pekín hacia el sur a la ciudad más segura de Nankín. Si escapaba, perdería legitimidad y el príncipe heredero interpretaría su huida como una abdicación. Pero si se quedaba, uno de sus parientes oportunistas podía reunir las tierras del sur y declararse emperador. 2 días más tarde, el ejército rebelde de Li entraba en la periferia de Pekín. El pánico del emperador era al parecer innecesario. Li estaba dispuesto a aceptar el vasallaje en vez del trono. Incluso envió un mensaje por adelantado en el que ofrecía pasar del lago rodeando la capital y lanzar su ejército contra los manchúes al norte de la Gran Muralla, si el emperador reconocía y legitimaba el gobierno de Li en las provincias del sur. Al parecer, este mensaje no llegó a manos del emperador, que nunca respondió. Li prosiguió su marcha hacia la capital. Finalmente, el emperador Xiongzhen decidió quedarse y aguardar su destino. Se emborrachó y recorrió el palacio tambaleándose con una espada en la mano, matando a su principal concubina y a sus hijas menores para evitar que cayeran en manos de los rebeldes. A continuación trató de matar a su hija mayor, pero solo consiguió rebanarle el brazo cuando ella intentó detener el golpe. Huyó de la sala dejando tras sí un reguero de sangre. El emperador trató de escabullirse de la ciudad disfrazado de eunuco, pero sus guardias le dispararon cuando se acercaba a las puertas. Se retiró a sus aposentos e hizo sonar la campanilla para convocar a sus ministros en busca de consejo. Al ver que nadie acudía, salió tranquilamente al jardín y se colgó de un árbol al pie de una colina. Los bárbaros en la puerta. Presentemos ahora a otro grupo de personajes. Los manchúes eran un pueblo yurchen, estrechamente relacionado con otros pueblos bárbaros que merodeaban por las tierras del norte de China y en ocasiones descendían hasta la Gran Muralla. No obstante, no era la misma rama de los yurchen que fundaron la dinastía Jin, que significa dorada, en el norte de China en el siglo XII, que después cayó en manos de los mongoles. Si esto resulta confuso, pensemos en los yurchen como si fueran los australianos, neozelandeses, ingleses y escoceses. Para nosotros es evidente que estos pueblos blancos anglófonos son totalmente distintos, pero dentro de 400 años pocos recordarán o se preocuparán por las diferencias que había entre americanos y canadienses. En su tierra natal, los manchúes vivían como pastores nómadas y combatían como arqueros montados igual que los mongoles antes que ellos. Sin embargo, al final, el contacto con los chinos los contagió y acabaron estructurando sus ejércitos con batallones al estilo chino, una abigarrada masa de piqueros y mosqueteros. Estas fuerzas eran las más adecuadas para las sociedades campesinas porque requerían menos adiestramiento y podían ser reclutadas según las necesidades. En 1584, un bárbaro de 25 años llamado Nurhaci heredó el liderazgo de una de las 4 tribus subordinadas de los manchúes. Con la consabida combinación de carisma, astucia y crueldad, unió las tribus en una poderosa federación. Luego se embarcó en una guerra interminable contra cualquier vecino que pudiese alcanzar. Finalmente, la invasión de la vecina tribu Yehe lo colocó en conflicto directo con los Ming. Nurhaci, ahora un viejo y entrecano veterano de 59 años,
derrotó a los chinos en su primer enfrentamiento en Zhou en 1619. Enseguida inició su marcha hacia la capital china, Pekín, pero se tropezó con una guarnición bien atrincherada y provista de artillería. Nurhaci murió poco después de una herida de cañón infectada. Armas de fuego. Yuan Shonghuan, el general chino que había derrotado a Nurhaci, conocía las armas de fuego occidentales por su cocinero, que se había relacionado con los europeos. A pesar de que los chinos conocían los principios de la pólvora desde hacía siglos, el nuevo invento procedente de Occidente, el mosquete de mecha, reforzaba el regreso de la infantería al campo de batalla. Estos mosquetes primitivos, aun siendo inferiores a los arcos y a las flechas en casi todo, en peso, en precisión, en alcance y velocidad de disparo, tenían una ventaja crucial. No se precisaba ninguna habilidad para utilizarlos, simplemente cargar, apuntar y encender. El uso de arcos en una batalla, aunque se consiguiera la victoria, mermaba el número de arqueros diestros y era muy costoso reemplazarlos, ya que se necesitaban años de adiestramiento. Por otro lado, después de ganar una batalla utilizando mosquetes, el ejército podía recoger las armas diseminadas entre los mosqueteros muertos y en unos pocos días entrenar a los campesinos sustitutos a cargar, apuntar y encender. El general Yuan Shonghuan había propinado a los manchúes un revés temporal, pero no se interpondría en su camino por mucho tiempo. En un ataque de celos, el general Yuan había ejecutado hacía poco a un subordinado de talento, cuyos amigos a continuación conspiraron con los eunucos de palacio para vengarse. Yuan fue acusado de traición, arrastrado y ejecutado a la manera tradicional china, cortado sistemáticamente en infinidad de rebanadas en el mercado central de Pekín. Nuevos señores feudales extranjeros. Varias provincias tradicionalmente chinas, más allá de la Gran Muralla, en Manchuria, estaban separadas del entorno bárbaro por la empalizada de sauces, que como puede inferirse por el nombre, no era una barrera tan formidable como la Gran Muralla. Después de que Nurhaci conquistase estas tierras, los manchúes adquirieron unas cuantas décadas de experiencia en el gobierno de China. Entre las pequeñas normas que más tarde acabarían siendo importantes, Nurhaci exigió a sus súbditos chinos varones que se afeitasen la cabeza y que conservasen una larga trenza, signo tradicional manchú de servidumbre. De más inmediata utilidad, los manchúes aprendieron la sagrada importancia que el emperador tenía para los chinos. Así pues, el hijo y sucesor de Nurhaci, Hong Taiji, proclamó una nueva y apropiada dinastía, los Qing, que significa puro. Hong Taiji añadió también Mongolia Interior en 1632 y Corea en 1638 a las antiguas adquisiciones. Sin duda fueron conquistas espectaculares, pero tan solo aportaron más bárbaros. Para ganarse un nombre en los libros de historia, un conquistador tiene que invadir el centro del mundo civilizado. A pesar de que los manchúes habían estado constantemente en guerra con China durante décadas, no habían sido capaces de romper definitivamente las defensas fronterizas. Hong Taiji murió en 1643 y los miembros supervivientes de su casa trataron de conseguir un puesto relevante en Pellones. Un complicado acuerdo entre las facciones elevó al trono a un Kan niño y dos regentes rivales. Uno de los regentes, el 16º hijo de Nurhaci, Dorgón, era el que realmente mandaba. Las revueltas de bandidos de Li y Shang en la China Ming propiciaron una gran oportunidad para la invasión de los manchúes, pero estos no estaban seguros de si tenían que saquear y regresar a casa con las alforjas rebosantes de botín o establecerse durante un periodo prolongado y lucrativo. Se dice que Dorgón le ofreció a Li Zixing un trato por el que se repartirían China entre los dos, pero no se hizo efectivo. Es posible que el mensajero se perdiera también por el camino. El ejército de bandidos de Li Zixing acampó en palacio, disfrutó del harén del emperador y saqueó Pekín, mientras 300 kilómetros más lejos, a lo largo de la Gran Muralla, el último ejército Ming en el norte seguía dudando. El general Ming, Wu Zhangyi, se debatía entre vengar a su emperador muerto o prosperar en su carrera reconociendo a Li como nuevo emperador de China. Pero en última instancia su deber era proteger la frontera norte. Permaneció en su puesto. Li descubrió al padre del general Wu, un anciano cortesano, entre los prisioneros de la corte Ming,
y trató de alcanzar un acuerdo. Wu el joven accedió a rendirse a cambio de la liberación de su padre y cabalgó hacia el sur en dirección a Pekín. Pero Li se cansó de esperar. Ejecutó a toda su familia, violó a la concubina favorita de Wu y prosiguió hacia el norte con su ejército. Cuando Wu se enteró de la horrible noticia, regresó a la Gran Muralla y abrió las puertas de par en par para que entrasen los manchúes en avalancha. Li se enfrentó a las fuerzas de Wu en Shanghai-Wan, donde la Gran Muralla se une al mar. Wu alineó a sus hombres e intercambió infructuosos ataques frontales con los rebeldes de Li durante largas y agotadoras horas. Entonces, la caballería manchú de Dorgón arremetió repentinamente contra el flanco izquierdo de Li, surgiendo de una cegadora tormenta de arena. La sorpresa y la derrota fueron totales. Li se retiró ordenadamente unos cientos de kilómetros hacia su primitiva base de operaciones, librando grandes batallas defensivas contra sus perseguidores. Finalmente, la presión fue demasiado para los rebeldes y el ejército de Li se desintegró. Se informó de la muerte de Li en el verano de 1645, bien por suicidio o bien por una paliza mortal que le propinaron unos campesinos a los que intentaba robar. No obstante, otras historias insisten en que escapó para pasar el resto de su vida convertido en monje anónimo. En diciembre de 1644, el otro gran rebelde, Shang Xianzong, el Tigre Amarillo, se retiró a Sichuan y fundó el Gran Reino Occidental con sede en Chengdu. Sin que nadie lo molestase, Shang se fue volviendo cada vez más cruel y caprichoso. Mutilaba y decapitaba a miles de estudiosos y a sus familias. Diezmó los regimientos de su ejército como castigo por insultos imaginarios. Su crueldad era tan conocida que en 2002, cuando los obreros que excavaban los cimientos de un nuevo edificio en Chengdu desenterraron un centenar de viejos esqueletos revueltos en la suciedad, el arqueólogo que investigaba el emplazamiento inmediatamente sospechó que Shang los había arrojado allí. Shang abandonó Chengdu a finales de 1646, quemando gran parte de la ciudad hasta los cimientos. Se retiró a la espesura de las montañas, asolando la campiña que dejaba a su paso, hasta que los manchúes lo atraparon y lo mataron en enero de 1647. Última limpieza. Los Ming que habían sobrevivido se reagruparon en el sur, en Nankín, la segunda capital de la China central. Al principio, Dorgón ofreció compartir el país con ellos siempre que los Ming renunciasen a sus derechos en el norte. No hubo acuerdo. Los ejércitos manchúes se pusieron en marcha. En el extremo sur del Gran Canal, la extraordinariamente rica ciudad de Jiangsu opuso una férrea resistencia a la llegada de los manchúes, por lo que la ciudad fue saqueada a conciencia y sin piedad durante 10 días después de su rendición. Tras haber aprendido la lección, Nankín se rindió sin combatir en el mes de junio, y por una vez la ciudad cambió de manos sin masacre alguna, cosa que, como veremos, es insólita en la larga e infeliz historia de los Nankín. Los Qing relegaron al emperador Ming de turno al olvido. Sin embargo, los miembros de la monarquía Ming se habían reproducido como conejos, y los Qing se vieron forzados a perseguir y ejecutar a una larga sucesión de príncipes que trataban de establecer reinos rivales en el sur. El último Ming era el nieto menor de un antiguo emperador, un niño mimado y contemplado durante toda su infancia, por lo que ya sabemos que esta historia terminará mal. Conocido como príncipe de Yi, estableció una corte rival en el sur profundo, repleta de toda clase de mascadores de nuez de areca, obreros de pozos de águila salina y propietarios nativos de burdeles. Finalmente, en diciembre de 1650, los ejércitos Qing se pusieron en marcha y le persiguieron por todas las fronteras sureñas hasta penetrar en Birmania. Los birmanos le prometieron refugio, pero después cambiaron de opinión y aniquilaron a gran parte de su corte de renegados. El príncipe fue encarcelado en una pequeña propiedad, hasta que unos años después el chaquetero general Wu Shangyi invadió el lugar. Los birmanos compraron al general Wu, entregándole al último de los Ming. El príncipe de Yi y su único hijo fueron devueltos a China y estrangulados discretamente en 1662. Con la desaparición final de sus amos, el último almirante Ming, Zheng Shengong, reunió a su flota y zarpó para dedicarse a una vida de piratería. En 1661 tomó Taiwán de manos de los holandeses
y probablemente habría atacado a los españoles en Filipinas si no hubiera muerto poco después. Esta fue la última gesta de la gloriosa tradición marítima de la dinastía Ming, que antaño enviara ingentes flotas por todo el mundo, llegando hasta África Oriental. Tras la muerte de Shen Gong, los océanos fueron de exclusivo dominio europeo. Peste y pestilencia. ¿Cuántas personas murieron en esta era de caos? Un indicio de la devastación puede hallarse en Minxi, la historia oficial de la era recopilada un siglo más tarde, que acusaba a Shang, el tigre amarillo, de matar a 600 millones de personas durante su demencial reinado. Como esta cifra incluye a más personas de las que habitaban el mundo en la época, este número es imposible, es probablemente su manera de expresar una gran cantidad. El cálculo más corriente de los demógrafos modernos, basado en los archivos tributarios y en la arqueología, es que la población original china de 150 millones disminuyó en una sexta parte, o 25 millones, a mediados del siglo XVII. Como siempre, la hambruna y las enfermedades aniquilaron a la esquilmada y maltratada población, matando a ingentes cantidades de civiles anónimos. El lector habrá observado que un número desproporcionado de mis 100 peores acontecimientos se produjo a finales del siglo XVI y en el siglo XVII. En Europa, la Guerra de los 30 años fue el conflicto más mortífero hasta la Primera Guerra Mundial. Rusia se hundió en el caótico periodo tumultuoso. La conquista de China por parte de los manchúes fue la causante de uno de los mayores desplomes de población de la historia al este asiático, mientras que la invasión del sur de la India por parte de Aurangzeb provocó un número de muertos más elevado de un único conflicto bélico de la historia del sur de Asia. Incluso en las pequeñas islas alejadas de la costa continental, los perros de la guerra ladraban con más fuerza que nunca. Gran Bretaña estaba desgarrada por la guerra civil inglesa, y los shoguns del Japón competían por el poder en lo que más tarde se convertiría en el escenario de casi todas las películas de Akira Kurosawa. Todo esto estaba devastando al mundo en una población de 500 millones, solo una quinta parte del número de personas que habitaban el planeta a mediados del siglo XX. De hecho, el siglo XVII es un firme candidato al título del peor siglo de la historia humana. La principal causa de todo esto fue el salto espectacular de la tecnología militar. El desarrollo de mosquetes de artillería eficiente colocaron civilizaciones enteras bajo el dominio de dinastías únicas, creando los denominados imperios de la pólvora. A pesar de que en siglos posteriores estos nuevos imperios ejercerían una influencia estabilizadora, al principio empezaron destruyendo antiguos equilibrios de poder y desatando el caos. Evidentemente, los 4 jinetes del apocalipsis trabajan mejor cuando cooperan, y el recuento de muertos del siglo XVII se incrementó con el resurgimiento de la peste bubónica. El estallido más conocido fue la peste de Londres en 1665, pero la peste también arrasó todas las rutas comerciales de Eurasia, allí donde las poblaciones de ratas eran lo bastante grandes para alimentarla. No fue tan grave como la muerte negra que asoló el mundo 300 años antes, pero China fue especialmente castigada. Al principio los cuerpos eran enterrados en ataúdes, después en los pastos, pero al final se abandonaban sobre las camas. Un testigo presencial describió una ciudad asolada por la peste. Dijo así: había pocos indicios de vida humana en las calles y todo cuanto se oía era el zumbido de las moscas. Esta era también fue un punto culminante de la pequeña edad de hielo. La temperatura mundial había ido disminuyendo durante varios siglos y no volvería a recuperarse hasta pasadas muchas décadas. Esto afectó a la agricultura. Las estaciones fueron cada vez más secas y las cosechas escasas, con las consiguientes hambrunas. Por otro lado, por más fascinante que sea el estudio del impacto de la enfermedad y el clima en la historia, podemos acabar intentando emparejar cada conflicto histórico con un acontecimiento natural simultáneo. A largo plazo, las sociedades se ajustaron a las nuevas pautas climáticas y a corto plazo el cambio climático fue esporádico. El clima es errático, por lo tanto cuando hablamos, por ejemplo, de veranos secos, no queremos decir que no hubiera lluvias durante años. Nos referimos a que hubo un promedio de lluvia menor durante la mayoría de los años, pero el resto de años fueron normales. La sequía y la hambruna son tan comunes en la historia de la humanidad
que la mayoría de las sociedades tienen planes de emergencia y muchos ancianos que recuerdan cómo lo vivieron la última vez. Una mala climatología solo destruye el tejido social cuando se combina con una dosis extra de mala suerte o de estupidez humana.